Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nos extendimos, creemos que merece la pena aportar algunos datos que se han quedado en el tintero. Entonces, nos quedamos básicamente en el momento en el cual los ángeles le dicen al profeta Lut, alayhi salam, no te preocupes, porque en ese momento, para más o menos ubicarnos, estaban pues la gente del pueblo de Sodoma queriendo tomar y hacer cualquier cosa con los ángeles que tenían forma de seres humanos, ¿no? ¿Qué pasa luego, Abdul Hadi? Ya, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, una vez que eh, el profeta Lot hace una especie de dúa, ¿no? Y dice, cómo quisiera que hubieran personas, o sea, no hay acá una persona justa, alguien que me ayude, ¿no? Ahí es donde exactamente los ángeles cogen y dicen, Lot, nosotros somos ángeles y hemos sido enviados para salvarte a ti, a tus hijas y destruir a este pueblo, ¿no? O sea, él es ese momento que te digo, ¿no? Que llega, momento de un profeta donde ya dice, este pueblo es perverso y pide ayuda a Dios, ¿no? Ya Alá, ¿no? Ayúdame, ¿no? Entonces, Alá ya había enviado, porque Alá conoce todos los tiempos, hablando un poco ahí de el tema de la teoría cuántica, ¿verdad? De los diferentes universos y cómo Allah Subhanahu wa Ta'ala puede ver todo el mundo de posibilidades, toda la infinidad de posibilidades. Conoce tanto el pasado, el presente, el futuro. Ya sabía que este momento se iba a dar y había llegado sin que el otro lo supiera. Ujú. Ya él ya había llegado a su momento de decir, este pueblo no da para más. Violan a la gente, roban en las calles, son injustos, son perversos, son corruptos, son homosexuales, hacen lo que sea la hermana orgías, en fin. Entonces le dicen a Lot que vaya con sus hijas y describiendo cómo se da la destrucción de este pueblo, se dice que hay el ángel Gabriel, un ángel de que va a los profetas lleva el mensaje. Tengo entendido que uno de los tres ángeles era el ángel Gabriel. Y sabemos por tradiciones que el ángel Gabriel es un ángel que en su expresión máxima o real es grandísimo, es enorme, ya más allá de nuestra imaginación, que tiene 600 pares de alas, Mm. 600 pares de alas, no es estos que le dicen querubines, a veces no estos muñequitos, estos niñitos aladitos, no, no, sino son seres majestuosos y, y que el ángel Gabriel coge con la puntita de una de sus alas, porque el Corán dice, y agarra todo el pueblo y lo pone de cabeza, o sea, le da la vuelta, ¿no? O sea, que con la punta de una puntita de su ala, coge, como me imagino que desentierra todo el pueblo, ¿no? Y lo eleva y lo hace caer. También hay una parte del Corán muy interesante donde Alá Subhanahu wa Ta'ala dice que cada uno de estas personas que están en este pueblo, Alá ha hecho un pequeño meteorito, por decirlo así, y lleva el nombre de esa persona, ¿ok? O sea, para cada uno, para fulanito de tal, para menganito. Dice que empezaron a caer estas piedras del cielo, ¿ok? Con el nombre escrito de cada persona, le caía uno y después acto seguido al otro, o sea que este veía como, ¡puf! A este lo estrellaban, ¡fum! Al otro, ¡fum! A mí, el otro estaba viendo y así, para que vieran el proceso de destrucción de cada una de estas personas con el nombre escrito. Y una de estas piedras llevaba el nombre escrito de la esposa de Lot. ¿Ok? Entonces, es un pueblo que es destruido de una manera ejemplar, ¿ya? Y viene aquí otro tema, ¿ok? También que nosotros en Islam no lo tenemos, esto ya es versión cristiana. Lot huye, ¿ok?
En la versión cristiana hay una parte donde hay un pueblo, si no me equivoco, se llama Zoar, este pueblo, que queda en el camino por donde por donde Lot está huyendo con sus hijas, y los ángeles le dicen, según versión cristiana, mira, aquí está este pueblo, refúgiate ahí. Y Lot no les hace caso. Dice, no, no vaya a ser que estos sean igual que aquellos, ¿no? Y prefiere huir a unas cuevas. Desde la perspectiva islámica, un ángel es un enviado de Dios, y un profeta sabe que un ángel es un enviado de Dios, nunca le va a desobedecer, pues. Ujú, Nunca le va a decir, no, 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 yo ahí no voy, ¿no? Bueno, de todos modos, se refugia en unas cuevas por temor a que todavía pueda haber de esta gente, ¿no? Que ujú. los pueblos vecinos también padecieran de estos males. De hecho, como repetí anteriormente, el cristianismo incluye a Sodoma, también a Gomorra y hasta cierto punto este otro pueblo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando Lot se refugia en estas cuevas? Que las hijas de Lot, que eran dos, hablan entre ellas y dicen, mira, no hay hombres alrededor, y mi padre va a morir sin tener una descendencia, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, lo vamos a emborrachar, ¿ok? Primero me acuesto yo, le dice la mayor a la menor, y después te acuestas tú con él, y así le damos hijos. Esa es la versión judeocristiana. Judeocristiana, judeocristiana. Obviamente, nosotros en el Islam no creemos en eso, lo rechazamos tajantemente. Y es esta cuestión del alcoholismo que está muy presente en el cristianismo, ¿ok? No está contemplado en el Islam para nada. Aparte de la excusa, ¿no? Que ahora mucha gente se da, muchos cristianos, porque ojo, recuerda, imagínate, como digo siempre, contextualicemos, pongámonos en los zapatos de aquella persona que está en esa realidad. Ujú, La Biblia es libro sagrado para ellos. Nosotros como musulmanes sabemos que la Biblia pues tendrá partes que todavía puede hacer que habrán sido reveladas por Dios y se mantienen ahí, al menos alguna enseñanza, pero muchas otras partes están total y completamente manipuladas, ujú, viciadas, ujú, ¿ok? Mal intencionadas, ujú, ¿ya? Entonces, definitivamente no las aceptamos y las rechazamos, pero vamos a ponernos en la cabeza de un cristiano. Este es su ujú, libro sagrado, es como que estuviera en el Corán. Tú imagínate qué hace en tu cabeza el poder tener relaciones sexuales con tus propias hijas. Qué hace en tu cabeza el alcoholizarte? ¿Qué hace en tu cabeza el que el alcohol justifique tus licitudes sexuales? ujú. Hey, mucha gente lo hace. Yo conocí a una persona que era un ángel caminando sobre la tierra, pero cuando se alcoholizaba era de lo peor. Era violento, podía violar a sus hijas, era todo. Y cuando tú le decías, oye, deja de tomar, no, mira, golpeas a tu esposa, eres irreconocible. Decía, pero si la Biblia lo permite, los profetas lo hacían, Jesús hizo vino, La ¿ok? guácala. Ujú, Ok, entonces tienes una justificación. ¿Cuántas personas se alcoholizan sabiendo que voy a ir a esta discoteca, voy a alcoholizarme y así me eximo de cualquier responsabilidad porque estaba alcoholizado? Esa es la justificación, ujú, consciente o inconscientemente o subconscientemente, no ujú, inconscientemente, pero subconscientemente, ujú, eso está jugando ahí en tu cabeza. Y eso es lo que pasa aquí, un acto de incesto, ujú, ¿ok? A todas luces reprimible, inaceptable, justificado por el alcoholismo, porque como estaba tomado, ¿ok? Emborrachemos a mi papá, emborrachémonos y así no tenemos culpa. Ya, si no me acuerdo, no pasó. Y luego cada una de ellas le da un hijo. Uno, si no me equivoco, es Admón y el otro es Amón, algo así. Y ahí de ahí vienen los admonitas y los amonitas. O sea, tienes a un pueblo nacido de incesto según versiones bíblicas. Subhanallah, ¿ya? Entonces, Pero si Lot, reflexionamos sobre eso, hermano, si yo soy alguien, o sea, si yo soy alguien que vengo de ver el poder de Dios en esa magnitud, de ver las acciones que estaban haciendo, creo que yo tuviera muchísimo miedo de hacer algo que no está bien. Y creo que eso es algo para reflexionar también, porque
¿qué tanto podemos, bueno, no sé, quizás yo no lo haría, pues. En esa parte creo que todos podríamos cuestionar esta parte de la Biblia, ¿verdad? Definitivamente. Hay una gran contradicción ahí, dado que usted lo comenta, hermana, ¿cómo se llama? En poder analizar o reflexionar esto, ¿no? Estas mismas hijas eran las hijas que ponen en resguardo a esos tres ángeles cuando llegan. ¿Por qué? Porque estaban en contra o sabían lo que le podían hacer esas ciudades de Sodoma, ¿no es cierto? Estas mismas personas que tienen esa reflexión no han sido solamente de ese momento, sino de toda su vida, porque obviamente han sido salvadas por la nación agotada. No han sido condenadas como su madre. ¿En qué momento estas personas, después de haber tenido tantos años de una buena conducta, caen en eso? O sea, caerían en eso. O sea, hay algo que no cuadra, ¿no? O sea, ahí como que esto no cuadra. Segundo, su padre, el profeta Lot, fue uno de los pocos, como dijimos al inicio de ese video, o al inicio de la serie de estos videos, que sigue al profeta Ibrahim cuando todo el pueblo, incluido su padre, estuvo en contra del profeta Ibrahim. Entonces, eh, no cuadra, ¿no? No encaja esa versión, ¿no? Como que necesitan mejorar ahí el guión, porque así como está, no, a mí particularmente no cuadra. ¿Cómo es que muchas personas pueden aceptar y entender y seguir eso? Pues es cuestión de cada uno. ¿Qué nos cuenta el Islam del profeta Lut, alayhi salam, cuando queda con sus hijas? ¿Hay alguna otra referencia, algún otro hadith, algún hadith? No, porque recuerda que estas historias que aparecen en el Corán no tienen un fin de historias como tales para decirte, mire, vivió aquí, hizo esto, no, sino de transmitir una enseñanza. ¿Ok? Y a pesar de que la historia de Lot no es tan larga, es corta relativamente, o sea, llega a Sodoma, este pueblo es perverso, y luego el pueblo es destruido y él se huye con sus hijas, ¿no? Ah, Respecto a lo, esa pregunta, lo, ¿puedo agregar algo? Claro. sí, Si reflexionamos un poco y nosotros entendemos, logramos entender de que el Islam es desde el profeta Adán hasta el profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Allah sean con ellos. El Corán fue revelado al profeta Mohammed muchísimo tiempo después de todos estos eventos. Entonces, cuando recordemos de que el Corán fue eh, revelado al profeta, que la paz y las bendiciones de la sean con él, no en un instante, fueron 23 años en los que fueron revelados poco a poco. Entonces, si nosotros conocemos estas historias a través del Corán, solamente era como una prueba más de decir cómo Mohammed, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, ¿cómo él va a saber estas historias si él no vivió en ese tiempo, si él no estaba cerca de esta ciudad? Entonces, siento de que si no se extiende mucho sobre esta historia del Corán, es por eso, porque no era, tenemos esta historia, me imagino que en el Evangelio que fue revelado por Jesús, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, ahí en el verdadero Evangelio, digamos, El porque Injil, ¿no? ajá, todos sabemos que el único libro sagrado que Alá prometió proteger es el Corán, el Sagrado Corán. Sin embargo, sabemos que los demás libros, los otros tres, fueron distorsionados. Entonces yo imagino que en el verdadero evangelio sí tiene que estar la historia correcta. Pero tenemos esta parte de la historia de Lot, lo veo yo así. No sé ustedes si Claro. me sí. Yo creo pueden que Para aclarar algunas cosas que dijo la hermana, la Biblia está dividida, yo la divido en tres partes, ¿no? Aunque se divide en dos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿cuál Biblia para empezar a hablar? Sí, ¿cuál de todas las Biblias, no? Sí, La católica, por ahí la tenemos que católica, empezar, ¿no? Por ahí tenemos la católica, la las pequeñitas que evangélica, vienen así en un colorcito azul, pasta azul, ajá, o las grandes que son así, que tienen como, ¿cuál? No, las dos dicen sí, Biblia. pero aquí que estamos en Latinoamérica o Hispanoamérica, pues la católica y la evangélica o la protestante.
ujú, la Reina Valera y la otra Cipriano, creo que se llama. Bueno, la católica y la evangélica. ujú, Entonces, tienes el Antiguo y el Nuevo Testamento, y dentro del Nuevo Testamento tienes los 4 evangelios y del resto, ¿no? Que la mayoría es escrito por Pablo. Entonces, en el Antiguo Testamento no hay escritos de Jesús, no está el ujú, Evangelio, sino debería de estar, que no está, en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento hay 4 evangelios según Marcos, Lucas, Juan, ¿cuáles sería? Marcos, Lucas, Mateo y Juan, ¿no? ujú, Entonces hay 4 evangelios, no está el de Jesús. Estas historias de los profetas están en el Antiguo Testamento y libros mencionados a los profetas, hay algunos mensajeros, no todos los mensajeros están mencionados, hay algunos que están mencionados, muchos no están mencionados, y a algunos se les dio libros escritos y a otros no. Entonces a Abraham se habla de los pergaminos, el Corán habla de los pergaminos de Abraham, a David también se habla de los Los salmos de salmos. David, el Pentateuco que se le conoce, ¿no? A Moisés, pero hay otro montón de libros en el Antiguo Testamento que simplemente son relatos, tradiciones judeo-cristianas que llegaron de manera oral, que se han ido distorsionando con el tiempo. De ningún libro que existe en la actualidad en la Biblia hay originales. ujú, Y si hay originales, son libros que se escribieron después de Jesús, ujú. que serían en el Nuevo Testamento, las cartas a esto, las cartas a lo otro, que muchos son en griego, ¿ok? O en hebreo, ¿ok? Pero Y de lo cabe que es el recalcar que antiguo, ni siquiera fueron escritos por los discípulos de Jesús, sino que fue muchísimo no, tiempo después. Y después, eso es sí, sí. importante de que las personas también reflexionen sobre eso, porque habría que ver para poder tener una buena traducción sobre eso, el idioma inicial en el que se escribió, así como No, ahorita en el tiempo. no Ujú. tenemos los originales, entonces no puede haber un idioma original. Ahora, Eh, y, pero, ajá, sí. no, una cosa que siempre puntualizamos cuando hacemos los videos es que Allah subhanahu wa ta'ala sí nos envió mensajeros, nos dio mensajes, nos dio libros, nos dio escritos, que pudieron haber llegado a diferentes personas, no todas de repente, pero a todas las personas nos ha dado la capacidad de poder razonar, la capacidad de poder contrastar lo que se nos dice con lo que acabo de mencionar en su momento, ¿no? Algo no cuadra, ¿no? Entonces, como que algo no cuadra, déjame leer más, déjame investigar más, déjame utilizar esta herramienta que Allah subhanahu wa ta'ala me ha dado, porque él mismo me dice, ¿no? Reflexiona, ¿no? Eh, y a las personas que siguen diferentes tipos de religión o diferentes tipos de culto, les hacemos la misma invitación. Reflexionen, lean, averigüen, saquen sus propias conclusiones. Pero antes de todo eso, establezcan una conexión directa con el Creador y pídanle a Él que les dé una guía correcta, ¿no? Que les lleve, digan, ok, yo quiero estar contigo, quiero, si he hecho algo malo, quiero corregirme, guíeme por este camino. Y se van a dar cuenta de que hay infinitas maneras de que puedan ser guiados, pero una de ellas, o muchas de ellas van a ser muy claras. Y si Dios mediante, pues puedan encontrar esa guía y esclarecer esas dudas. Eh, no se pierdan tanto, no se pierdan tanto en tratar de encontrar la verdad, tratar de encontrar, porque inclusive entre las personas más estudiosas, en las personas que han dedicado su vida, no hay, a veces, no llegan a las mismas conclusiones. Sin embargo, en un tiempo, en el futuro, más adelante, solamente un ser va a poder esclarecer todas esas dudas o discrepancias que podamos tener. Y va a ser, pues, a la subhanahu wa ta'ala. Él justamente nos promete, ¿no? Que más adelante Él va a esclarecer esas dudas, esas discrepancias que podamos tener. Yo creo que en la historia del profeta Lut, alayhi salam, la reflexión, la enseñanza es muy clara. Como dijimos hace un momento, Allah subhanahu wa ta'ala nos muestra la paciencia que tiene, el amor que tiene, lo que está dispuesto a hacer, que es enviar a un profeta el profeta Ibrahim tuvo dos al inicio, ¿no? Entonces envía el 50% del recurso que había en ese momento, después del profeta Ibrahim, para salvar a estas personas, ¿no? Y no lo toman, ¿no?
¿Cómo estaríamos nosotros? Qué feliz estaríamos ahora si que tuviéramos un profeta. ¿No? Ya no hay, ya no hay. Ya Lazo cuando dijo, ya el último, ya envía el último, ya no va a haber más. Pero bueno, eventualmente, de repente, no sé si llegaremos a verlo, al Imam Mahdi, al profeta Isa, alayhi salam. Pero bueno, ¿qué otras cosas podríamos rescatar de la historia del profeta Lut, alayhi salam, al-Hadi? Bueno, lo más relevante de la historia, porque ese es el propósito de estas historias en el Corán, es darte un mensaje que va a permanecer en el tiempo. Y lo más relevante ahora es el tema de la homosexualidad. Eh, este, la promiscuidad Al-Hadi, en las solamente discotecas. ok, a eso iba, solamente la La, homosexualidad o todas las transgresiones que tuvieron las mira, víctimas. Eh, Porque creo hay que muchas. en un futuro, sí, sí, en un futuro creo que vamos a tener la oportunidad de ahondar más acá y así solamente como un roadmap, ¿no? Un camino o algo que va a llevar o está llevando en una dirección. Una cosa está jalando a la otra y la otra está jalando a la otra y están trayendo también a los musulmanes a ser parte de todo este esquema. Yo diría casi que toda esta conspiración. El hilo conductor de esto es la homosexualidad. O sea, se han agarrado del tema homosexual para llevar a la humanidad de hoy en día a otros temas. ¿Ok? ¿Qué me refiero? Hoy en día, como te dije, se está tratando de justificar que la homosexualidad es algo bueno. Curiosamente, se ha agarrado de que nosotros los musulmanes históricamente hemos aceptado la homosexualidad como algo muy normal. Es más, en la época del andaluz, en la época de los abasidas, aún en la época de los otomanos, eran los cristianos europeos los que se escandalizaban de las conductas inmorales de los musulmanes. O sea, la historia la historia siempre se escribe por aquellos que la ganan, ¿no? Ujú. Los poderes de hoy en día, que es los cristianos, los judíos especialmente, que es la época de los judíos ahorita, son los que tienen bastante poder ahorita, a pesar de ser pequeños en número, pero mucho poder, mucho dinero. Están reescribiendo la historia y supuestamente en el pasado ellos eran los cristianos los que eran los puritanos y los musulmanes eran los lascivos, los promiscuos, los que veían la homosexualidad como algo normal. Y que nosotros, como hemos caído en un estado de retrógradas, que somos retrógradas, por eso nos escandaliza hoy en día la homosexualidad. Fíjate cómo se está manejando eso, Abogadi, ¿ok? un paréntesis. Estás hablando de los mismos cristianos y católicos que exterminaron a millones de indígenas creyendo de que ellos no tenían alma. Los mismos Sí, de cristianos que los, hace, los mismos cristianos que hace poquito nomás pensaban que las personas que tenían piel oscura tampoco poseían alma y que por eso tenían que trabajar hasta morir. esos mismos, Estás hablando de los mismos los que, cristianos que pensaban que las mujeres, hace poquitos años nomás, no tenían derecho ni siquiera a opinar, ni siquiera a elegir a sus representantes. ¿Estás hablando de esos mismos? Esos mismos, que Ok. invadieron, que violaron, que masacraron a lo que le pusieron el nombre de América. Y yo quisiera hacer un llamado público para todas las personas que hay que cambiarle el nombre a este continente. Ya es una ofensa, es un insulto llamarle América en honor a Américo Vespucio, un europeo que estaba vinculado al genocidio y a los crímenes que se cometieron aquí en esta parte del mundo. Yo prefiero llamarle la Nueva Medina. Este continente para mí es la nueva Medina, porque de aquí, inshallah, va a salir el nuevo califato, inshallah. Pero bueno, para retomar este tema, ¿no? Entonces, ellos dicen que nosotros los musulmanes, cuando éramos el pueblo de avanzada, cuando éramos el pueblo progre de aquel entonces, ya el pueblo woke de aquel entonces,
éramos homosexuales y promovíamos la homosexualidad y éramos parte de la homosexualidad. Bueno, que sí, es importante también tocar esto porque si bien es cierto, el Islam no te permite ir y espiar a la gente, entonces, y comprobar un acto sexual incorrecto, indebido o fuera del matrimonio como debe ser, es bien difícil. O sea, la persona tendría que autoincriminarse, ¿ya? 4 veces ante testigos para que se pueda acusarte de un acto sexualmente inmoral. Ahora, en el Islam tenemos muy claro, las relaciones sexuales están permitidas entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Eso Ujú. está claro. Va más allá de la necedad querer justificar que porque es posible, quiera decir que el Islam lo permita. O, o sea, como es posible que un hombre pueda tener relaciones con otro hombre, está diciendo de que el Islam lo permite. El Islam no lo permite, ¿ya? Simplemente que es difícil comprobarlo y se puede comprobar solamente en un caso de violación o en un caso que sea demasiado explícito o en un caso de que alguien pues lo haga públicamente, ¿no? Todo el mundo lo pueda ver o que se autoincrimine, ¿ya? Porque el ser afeminado tampoco es un crimen en el Islam. O sea, una persona puede tener comportamientos afeminados, eso no lo hace un homosexual. O sea, no lo O convierte en viceversa, ¿no? homosexual de facto o viceversa, de facto, y por eso se le tiene que castigar, ¿no? Entonces tiene que ser un acto comprobable. Entonces, como es difícil comprobarlo, ¿ok? Entonces quieren justificar y decir, miren, crímenes, o sea, castigos por homosexualidad no existen en la tradición del profeta. O sea, nunca se le castigó en el tiempo del profeta a un homosexual. Bueno, porque pues si es que los habían, si es que los habían, pues no lo hicieron públicamente, ¿no? O sea, Nuevamente quedó vamos, entre ellos y Alá. vamos llegando a la parte final, Abdul y entonces sería Ya, importante tener estas conclusiones. Es cierto, en el Islam para que se pueda dar un veredicto de acusar a alguien tienes que tener las pruebas fehacientes, y no solamente para ese caso, para diferentes casos. Pero no es que el Islam lo promueva, no es que el Islam el Islam no lo no es que promueve. el Islam te diga que sí, al contrario, el Islam lo que te dice es recapacita, trata de ver si es que puedes controlarlo. Tal vez ese sea, cuando tú mencionas aquellos comportamientos, tal vez ese sea tu reto, tal vez esa sea tu prueba. Y si la vences, el premio va a ser para ti y obviamente va a ser mucho más grande. Entonces, y si has cometido algún desliz, no hay problema. Puedes hacer un arrepentimiento sincero con Allah subhanahu wa ta'ala y empezar de nuevo. El Islam siempre promueve eso, ¿no? De que puedas, no que cometas errores, pero si los has cometido, de que puedas reencontrarte nuevamente con tu Señor, reencontrarte nuevamente con tu Creador. Eso es lo que el Islam promueve, todo tipo de pecados. El Islam inclusive hay una parte que siempre me acuerdo donde dice, Allah subhanahu wa ta'ala dice, tú hombre o mujer, ¿no? Ser humano, puedes tener pecados que vayan desde la tierra hasta el sol, ida y vuelta, y si Allah quiere te los va a perdonar. Entonces el Islam siempre promueve eso. Perdona, Jari, conclusiones finales y te empecé a robar tu tiempo. Ya. Como conclusiones finales, bueno, solamente quiero decir que si es que existen actos de homosexualidad dentro de los musulmanes, no es porque el Islam lo esté justificando, si es que no están ahí apedreando a las personas, es porque también es muy difícil comprobarlo, pero no es porque el Islam esté dando licencia para estos actos. Y se reporta que temas un poquito medio homosexuales, como la literatura homofórica, que se le ya conoce, este, homofórica, algo así, bueno, de literatura que tiene que ver con apologías a la homosexualidad, surgen 150, 200 años después, cuando ya el Islam se ha propagado a muchas otras tierras, donde quizás, ojo, muchos de ellos pueblos cristianos, donde quizás ya estos comportamientos estaban establecidos, se empiezan a filtrar en el Islam, no en las primeras generaciones de los musulmanes. Y es claro que el Corán, tajantemente y siempre que está mencionado el acto homosexual en el Corán en relación al pueblo de Sodoma, siempre el Corán lo sigue con un abominable, sucio, asqueroso, reprobable,
sea, siempre los adjetivos que usa es como algo que no se debe hacer. Y es más, el castigo ejemplar tiene mucho que ver con el hecho de un pueblo que es homosexual y que ha roto todos los límites y que desde a partir de ahí dejan un precedente negativo para el resto de la humanidad. Como dato, así muy ligero, y creo que, como digo, hilo conductor, homosexualidad, ojo, ahí va, homosexualidad, LGTB, agenda LGTB plus, porque ahora es infinito. El tema de los géneros ahora anda por los miles, todos los días inventan un nuevo género, un nuevo signo. De ahí pasamos a la Agenda 2030, que es otro tema, y de la Agenda 2030 al gobierno universal, que no sé cómo va a funcionar aquí ahora que el mundo está entre aquellas tendencias regionales, ¿ok? Del poder regional y el poder soberano, ¿no? O sea, las tendencias políticas soberanas y las tendencias políticas regionales. Y por ahí todavía está el globalismo, que es esa visión de ese mundo, ese gobierno universal que está muy vinculado al Dajjal, que cuando toquemos ese tema ahí vamos a arrastrar eso, ¿no? Y como todo esto está mezclado, izquierda, derecha, liberales, conservadores, todo eso es una misma cosa, un solo revoltijo, porque ahora vivimos la era de la falsedad. Nadie sabe que es verdad, ¿ok? Pero si quiero dejar algo claro es, la homosexualidad en el Islam está condenada. Eso está claro. No hay argumento para atrás. Hermana Julia, está usted en silencio en ese momento. Parece que le ha seleccionado, pero ¿cuáles Ok. serían sus conclusiones finales? Rapidito. Mi conclusión final, así rápido, es: el Islam es perfecto y siempre ha sido perfecto. Nosotros los seres humanos somos imperfectos, pero alhamdulillah tenemos el Corán, que es nuestra guía. Y si nosotros de verdad nos sentamos y reflexionamos, cada palabra que está ahí, hasta una simple letra que es alif, lam, mim, hasta ese simple es una forma para reflexionar, es algo para reflexionar. Tenemos muchas reflexiones sobre tres simples letras. Entonces eso. Mi reflexión simplemente para todos los jóvenes que realmente quieren saber o quieren guiarse bien. Es normal si es que te sientes un poco perdido, es normal si te sientes muy abrumado, abrumada y que caray, hay tantas cosas. ¿Cómo saber la verdad? Pues primero empieza por ti, de una forma sincera, así de corazón, y trata de establecer un vínculo con tu creador. Utiliza el idioma que tú más desees. No hay ningún problema. Él entiende todos los idiomas. De hecho, hemos hecho un video también en islaamlatinos.org acerca de qué idioma habla Allah subhanahu wa ta'ala. Establece una conexión con él, pídele a él que te guíe de una forma correcta y recuerda, están los recursos ahí. Están los recursos ahí. Si la prueba es difícil, no te preocupes, que Allah subhanahu wa ta'ala nunca te va a desamparar, nunca te va a dejar solo o sola y siempre te va a dar las herramientas necesarias. Abu Jaye, ¿querías comentar algo? Homorótico es el término que me estaba escapando. Okay. Ya, sigue. Esas serían mi principal sugerencia. Busca, pide ayuda a quien te puede ayudar, que en este caso es Allah subhanahu wa ta'ala, que créeme, tarde o temprano esto va a llegar, esta ayuda va a llegar. Y bueno, este video termina por ahora, alhamdulillah. Por ustedes, hermanos, muchas gracias por su tiempo, por compartir su conocimiento. Inshallah tengamos más videos como este y quisiéramos escucharlos, quisiéramos leerlos a ustedes que nos están viendo y tienen la oportunidad de ver esto. Compartan el video siempre, les digo, para que otras personas también puedan tener esta oportunidad y nuevamente no se roben ustedes mismos la oportunidad de aprender, saber más de Allah subhanahu wa ta'ala, que esta vida es pasajera, es temporal, se va rapidito. Así que a no perder más el tiempo. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.